Justo lo que estábamos hablando de cómo detectar si estoy con una pareja manipuladora e inclusive cómo saber si yo soy el manipulador en la relación. Y para esto tenemos al especialista Mauricio López, psicólogo clínico, que nos acompaña el día de hoy para hablar acerca de la manipulación. Como decía la Cari, como decíamos todos, al final todos somos manipuladores, de cierta medida, quizás más bajo, más fuerte, pero todos somos manipuladores. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este espacio y bueno, como Martín dice, todos en algún momento somos manipuladores, ¿no? Todos en algún momento jugamos este rol de manipular a otra persona, de buscar obtener algo de esta persona, sí, pero no nos damos cuenta a veces el daño que podemos causar y las heridas o las huellas que podemos dejar a esta persona, ¿no? Que son muy difíciles de manejar desde el aspecto psicológico, sobre todo en la parte de la autoestima, sí, entonces es bastante importante entender lo que significa ser una persona manipuladora y lo que implica ser manipulado por esta persona, ¿sí? Claro que sí, nosotros hablábamos durante el programa, es nuestra pregunta del día. Y claro, como decía Martín, en algún momento todos somos manipuladores, nosotros con nuestros hijos con nosotros, pero cuando hablamos de pareja, y existen ciertas frases que nos enviaban también nuestros televidentes, y es como: si me dejas, perdón, estoy con un caramelito para mi garganta, por eso me pasa eso. Si me dejas, me voy a matar. ¿Cómo actuar ante una situación así? Porque claro, puede simplemente ser una manipulación, pero ¿qué pasa cuando esto ya va más allá? Cuando mi pareja me llega a decir esto, ¿cómo tengo que actuar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Un gusto, Cari, muchas gracias. Bueno, es importantísimo empezar a gestionar desde la persona que está siendo manipulada límites. Es fundamental los límites. Aprender a decir no, aprender a entender que una persona que manipula lo que busca es simplemente satisfacer ciertas necesidades desde el rol que está jugando y que de una forma u otra el ceder ante eso implica darle el poder, ¿sí? Que tenga el control. Exactamente, darle el control, darle el poder a esta persona. Dentro de las conductas manipuladoras, hay ciertos tipos, ¿no? Hay personas manipuladoras que utilizan la victimización, como el ejemplo que tú planteas, ¿no? Exactamente, si me dejas me mato, o si tú te vas no sé qué voy a hacer, sin ti no soy nada, etcétera, etcétera. Juega ese rol de víctima, sentirse desprotegido, entre comillas, porque no necesariamente lo es, pero logra coercionar a la otra persona, y la otra persona entiende y dice, bueno, para evitar que algo te suceda, entonces me quedo, ¿sí? Voy a seguir aguantando, voy a seguir soportando maltratos, humillaciones, improperios de esta persona, simplemente para evitar que tú hagas algo que sabemos no va a suceder así, ¿no? Pero eso sería frenarlo desde el principio. Correctamente. Sí. Hay que aprender a reconocer a la persona manipuladora. Como te menciono, hay ciertos roles que juegan. Uno es el que se victimiza, ¿no? El que te acabo de explicar. Hay otro, el que utiliza la necesidad, se vuelve el necesitado, el que busca afecto, entre comillas, pero no hay esa necesidad implícita, sino simplemente buscar someter al otro para que haga lo que yo quiero, desde mi necesidad, proyectando mi necesidad en ti, ¿sí? Y obviamente la persona termina cediendo y termina haciendo cosas que muchas veces no vienen al caso o que no están o no son parte de ellos, ¿no? Generalmente esto se da bastante en el ámbito sexual, en la parte íntima, en la intimidad, es donde esta persona que juega este rol de manipulador desde el contexto de la necesidad coerciona a la otra parte. Si no haces esto, entonces no me amas, ¿sí? Si no cedes a esto, entonces significa que no me quieres. Y la persona, obviamente, para sentir ese afecto, cede y dice, bueno, lo voy a hacer por ti, ¿sí? Mauricio, buenos días y bienvenido. A veces lo que tú decías es saber identificar. ¿Cuáles serían estas señales para reconocer a un manipulador, no sé si sería bueno decirlo, compulsivo, psicópata? Porque puede llegar ya a unos comportamientos ya peligrosos, incluso porque a veces son estos manipuladores muy silenciosos, y son estas relaciones donde no hay gritos, donde no hay peleas, donde aparentemente jamás existe una agresión física o estos gritos o estos escándalos públicos, sino que ese manipulador es muy silencioso y va como una gota sobre una piedra que finalmente termina por romperla. ¿Cómo se reconoce? ¿Cuáles serían las señales de alarma? A ver, es importante identificar ciertas características de la persona manipuladora. Una de ellas es el egocentrismo. Todo gira alrededor de esta persona. Todos los deseos, las actitudes, las aptitudes, las necesidades del otro tienen que estar siempre en base a él, ¿sí? El manipulador
siempre quiere destacar, siempre le gusta llamar la atención, siempre quiere ser el centro de todo. Aparte de esto, son personas narcisistas. El narcisismo es una característica de la personalidad en donde no existe nada más grande que él, ¿sí? Entonces son personas que destacan o buscan destacar en base a ciertas características propias de él y que tratan de opacar al otro, ¿no? Tratan de opacar a la otra persona. ¿Y una persona que es manipuladora se puede sanar, puede hacer un manipulador rehabilitado? ¿Qué hacer? Como yo también reconozco, digo, ¿sabes qué sí estoy haciendo? ¿Qué carencia tengo yo si estoy siendo un manipulador? Porque también hay gente que no le gusta ser así, se siente mal después de manipular. Es importante mencionar eso. El primer paso es identificar y que la persona acepte que tiene una historia de vida que desembocó en una actitud de manipulación. Papel de víctima, sobre todo. Exactamente. Entender que antes de ser victimario también fue víctima, ¿sí? Y como mencionaba al inicio, muchas veces estas huellas inician en la infancia, ¿sí? Y ahí es importante hacer una historia de vida de esta persona y entender en qué punto de su infancia, de su adolescencia, pudo ser manipulado por sus padres, en un primer momento, por sus primeras parejas. Las primeras experiencias amorosas también influyen muchísimo. Ay, sí. A veces damos todo en estas primeras experiencias y no recibimos nada. Y cambiamos totalmente, ¿no? Damos un giro de 180 grados y decimos, bueno, me cansé de dar, ahora necesito yo recibir todo el afecto que pueda y empiezo a buscar ciertos patrones de personas para poder servirme de esto, ¿sí? Es importante entender eso. El proceso de psicoterapia que nosotros, por ejemplo, brindamos en CECID, es importante canalizarlo hacia esto, la parte de las experiencias de vida, entender los esquemas con los que funciona la persona, las trampas vitales en distintas etapas de su desarrollo que influyen mucho para que esto suceda, ¿no? Tú mencionabas que todo podría iniciar o gran parte de esto podría iniciar en la infancia. Como padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad de hablar con nuestros hijos sobre este tema? ¿Cómo podemos topar este tema de la manipulación? Y también con los adolescentes, ¿no? Porque claro, ellos, como tú dices, empiezan a tener relaciones en las que la manipulación sí puede ser muy fuerte. ¿Cómo hablar de esto con nuestros hijos? Aquí es importante que los padres puedan entender que a veces jugar al todo o a la nada, yéndonos a los extremos, puede generar este tipo de huellas. Padres que dan todo a sus hijos, ¿sí? Que les acostumbran a que si ellos necesitan algo, extiendo la mano y toma. O padres que son, en cambio, demasiado coercitivos también. No puedes tener esto, no lo mereces, ¿para qué lo quieres?, etcétera, etcétera. Entonces, irnos a estos polos marca en la infancia, en un primer momento. Cuando llegamos a la adolescencia y estos patrones ya se han instaurado, es bastante complicado que el adolescente lo reconozca por el contexto etario también, ¿no? El mismo hecho de su desarrollo cognitivo, emocional, influye en esto. Como padres es importante empezar a manejar límites claros, empezar a entender que el rol de padres tiene que ser compartido. Yo no puedo delegar que solamente mamá sea la que pone límites o papá sea el único que pone límites o delegar a terceras personas, a la familia extendida, que se encargue de esto, ¿sí? Sino empezar a establecer límites claros, límites realistas. Entender que los chicos no necesariamente pueden tener todo, pero a veces explicarles el por qué no pueden tenerlo todo. A veces los padres caemos en esto de no porque no y punto. Entonces el chico se queda, no me estás dando un argumento, entonces yo voy a buscar la forma de obtenerlo. Y si para eso tengo que utilizar a alguien más para poder tenerlo, no importa. Y ahí es cuando recurren, por ejemplo, los chicos, papá y mamá dicen no y nos vamos donde el abuelito, la abuelita y la abuelita claro. cede, entonces sé con quién yo puedo y a quién no debo. Y es desde bebés, ¿no? Desde bebés, claro. Los manipuladores Buscan suelen ser perfiles, brillantes, como ¿no? asesinos, buscan perfiles. Suelen ser brillantes. ¿Qué pasa con estos manipuladores en su ambiente laboral, en su vida social en general, con amistades, si es que llegan a ser jefes o compañeros de trabajo en general? ¿Qué puede llegar a pasar con estas personas? ¿O el patrón se da solamente en pareja? ¿Qué sucede generalmente? De hecho, los manipuladores no solamente están en el contexto de pareja, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos manipuladores en las amistades, en los grupos sociales, en la universidad, en el grupo de trabajo, incluso en el sector del barrio, en la familia. O sea, siempre nos vamos a topar con este tipo de personas. Lo importante es entender que si alguien me empieza a pedir que yo haga cosas que no van con lo que yo deseo, estoy empezando a caer en esta manipulación. Identificar si es que realmente se están mostrando como víctimas y si es que realmente esa victimización tiene una base en la realidad. Puedo entender y puedo ayudar. Una cosa es ayudar y otra cosa es ceder, ¿no? Entendiendo este punto. Entender que mis límites
también son muy importantes. Yo tengo que aprender a decir no. Claro. Sí, no sí, yo podemos puedo porque nos decir no. votan. La jefa nos vota, Mauricio. Oye, Ay, Marito, perdón, jefa. y no dejarán mentir, pero todos alguna vez tuvimos de ese pana o esa amiga que tenía plata y que a través de la plata mantenía a los amigos, que le compraba cosas, que mantenía a todos pagando. Tú no estás, es una manipulación. No es como que, mira, yo te pago y todos los mantengo a todos juntos. Correctamente. Claro, pero o sea, no está un rol de víctima ahí, ¿no? No, ahí estamos entrando en una dependencia económica. Estoy generando esa dependencia económica una dependencia en los amigos. a la Bien. persona. Entonces, sé que si no tenemos plata y tengo un pana que tiene, tal vez puede estar siendo yo el que manipule, ¿no? Lo manipula el pana. Exacto, También que entonces tiene- puedo ser también. yo el que está en ese rol y necesito de este compañero y siempre le llamo, no para incluirle, sino para que él se patrocine Ya. las cosas, ejemplo, ¿no? El patrocinador. Wow. Exactamente, entonces Ahí ahí estoy está. jugando yo en el otro lado. Creo que No está en los podemos dos hacer nada ámbitos. con la ¿no? jefa, estamos fritos. Sí, sí. Muchísimas gracias, Mauricio López, psicólogo clínico, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Es súper importante poder tratar este tema porque, claro, como lo decía el especialista, desde pequeñitos nosotros como padres podemos como activar a que nuestros hijos sean moldeando, manipuladores, exactamente, y también que pongan sus pares, ¿no? Que pongan ese freno, que aprendan a decir no. Eso también es súper importante. Seguramente serán adolescentes y adultos, pues obviamente mejor, con una salud mental Mental más mejor, sana. Así es. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros.